Bien, vamos a continuar por ahí. Vámonos de nuevo al cuadernillo. Nos quedamos en la pregunta 5. Ya le dimos respuesta. En la sociedad de los primeros años del México independiente existían dos grupos sociales, la clase alta y la baja. Actualmente existen tres grupos sociales, la clase alta, media y baja. La clase media la integran los profesionistas. Esa es la diferencia, ¿no? Anteriormente existían nada más dos clases sociales, que era la alta, que estaba compuesta por los hacendados, los rancheros que se habían adueñado de las tierras, y la baja, que eran los pobres, los campesinos. Actualmente existe una clase alta, que son los empresarios, la clase media, los profesionistas, que no viven cómodamente, holgadamente como los de la clase alta, pero pueden subsistir gracias a su profesión que desarrollen. Y la baja, que son los obreros campesinos que tienen que trabajar constantemente para poder subsistir. Bien, esas son las diferencias. Dando la respuesta a la pregunta 5, vámonos con la actividad 6. Esto está muy sencillito. No hay mucho que argumentar acá. Nos dice que escribamos la definición de los siguientes conceptos. Para ello vamos a consultar la página 18 a la 20 de nuestro libro de texto. Vámonos rapidito a la página 18. Nos pide ahí que es soberanía, y acá viene del lado izquierdo de su libro, dice soberanía, facultad que tienen los ciudadanos de un país de ejercer libremente la decisión de elegir a sus gobernantes. Es lo que vamos a anotar aquí. Guerra civil, creo que viene más abajo. Aquí viene lo que es Hacienda Pública, del lado derecho, que sería en la página 19, lo vamos a escribir también ahí, en su cuaderno. Es una institución que recauda y administra dinero con el que cuenta el gobierno y que emplea para pagar los salarios de sus trabajadores, las obras públicas y diversos servicios necesarios en la comunidad. Eso es Hacienda Pública. Guerra civil, vamos a escribir también el concepto, viene en la página 20. Lucha armada en la que combaten entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación. Bueno, está súper fácil. De ahí nos vamos a la actividad 7, completa el texto con las palabras del recuadro, consulta las páginas 21 a la 24 de tu libro de texto. Entonces ahí tenemos las palabras, son 10 palabras y 10 líneas que ustedes van a escribir este texto y van a dejar espacio para completarlo con las palabras que tenemos aquí arriba, ¿no? Tenemos un año 1824, Agustín de Iturbide 1823, Vicente Guerrero, aquí me falta una R, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, España, República Federal, abolición de la esclavitud, españoles y Nicolás Bravo. Ok, bien, entonces nosotros vamos a utilizar estas palabras para completar el texto, ¿sale? Podemos, si tenemos dudas de cómo completarlo, pues vayamos revisando la página 21 a la 24. Ok, y aquí van a encontrar las respuestas. 21 hasta la 24. Hasta acá. 23, quitamos la 23. Y aquí tenemos la 24. Entonces, vamos a darle una leída a esas páginas para poder completar correctamente el texto. Y podamos nosotros responder correctamente. Dice, tras la consumación de la independencia, los mexicanos enfrentaron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes
para el nuevo país. Como recordarás, la independencia fue posible gracias a un acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Iturbide y Guerrero, quienes concretaron el plan de Iguala, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. Esto significa que debía de haber un rey, pero este no gobernaría según sus deseos, sino con base en la Constitución. También planteó la división de poderes, que existiría un Congreso o Cámara de Diputados encargado de elaborar las leyes, supervisar al gobierno y la formación de tribunales para impartir justicia. La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por una parte de los mexicanos. Para ello, a este grupo se le conoció como monarquista. Hoy parecería muy extraño que en lugar de presidente tuviéramos un rey, pero en ese momento muchos pensaron que era una buena opción para mantener la unidad y la paz interna. Bien, según el plan de Iguala, el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español. De este modo, se esperaba mantener las relaciones con España y el resto de Europa. Los habitantes del país recibieron con entusiasmo la fundación del Imperio Mexicano. Las provincias eligieron diputados, quienes se reunieron para redactar la Constitución. Las provincias de Centroamérica se unieron al imperio y gracias a ello el país llegó a tener una extensión inmensa desde California hasta la actual Costa Rica. Sin embargo, el imperio no resultó como se esperaba. España no aceptó enviar a un príncipe del trono mexicano. España no aceptó enviar un príncipe al trono mexicano porque no reconocía la independencia. Ante esta situación, el Congreso nombró emperador a Iturbide, pero tal hecho causó problemas, pues si bien muchas personas lo admiraban como líder político y militar, muy pocos aceptaron que se convirtiera en monarca. Bien, entonces el hecho de que van a escribir ahí, ¿no? España no aceptara la independencia de México y se negara a enviar un representante para gobernar, ocasionó que Agustín de Iturbide se proclamara emperador, pese al descontento de muchos ciudadanos y diputados. Entonces ya ahí les di las dos primeras respuestas. Entonces así van a ir completando el texto. Vayan leyendo de la página 21 a la 24 para que no tengan dudas. Las primeras respuestas ya se las acabo de decir. Ok, entonces váyanse al libro y si tienen dudas consulten las páginas que ya se mencionaron. Vámonos directamente ya con la actividad 8 para avanzar. Escribe las características que buscaba establecer los dos grupos políticos en desacuerdo para el tipo de república que necesitaba México ante el fracaso del imperio. No, vamos a consultar la página 24 del libro de texto. ¿Qué tipo de gobierno proponían los federalistas y centralistas? En la página 24 ya nos habla sobre eso y ahí viene una tablita. Nos vamos a ir rápidamente a la página 24, que es esta de acá. Los federalistas proponían ahí 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, estados libres y soberanos, 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Consideraban a todos los varones adultos como electores, ¿no? Los centralistas proponían 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador, departamentos con gobernantes elegidos por el presidente, una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar y definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. Entonces esto vamos a poner aquí, que proponía cada tipo de grupo político. Entonces vamos a poner aquí federalistas. Vamos a poner ahí 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Estados libres y soberanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que existiera una Cámara de Diputados y una de Senadores que se encargaran de legislar o aprobar, ¿no? Y crear las leyes. ¿Qué más? Que todos los varones podrían elegir a sus gobernantes. Los centralistas, ellos no proponían 3, sino 4 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, y el supremo poder conservador le llamaban ellos. Departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. Entonces el presidente tendría que elegir a los gobernantes, ya no los estados. Una junta o asamblea
con poderes limitados para legislar, ¿no? Porque todo iba a recaer en el gobernante. Y definía quiénes podían votar. Entonces, eso vamos a anotar ahí, que viene en la tablita de la página 24, que es esta de acá. Ahí lo divide, federalistas y centralistas, los dos tipos de grupos, ¿no? Bien, vámonos rápidamente con la actividad 9. En la actividad 9 vas a dibujar el mapa de la página 22 de tu libro, en el que señala la división política que existía en la República de 1824. Vas a colorear de amarillo los territorios, de verde Zacatecas y de morado Veracruz. Vámonos a la 24. Bien. Página 22, perdón. Vámonos hacia atrás. Este mapa el que vas a dibujar en tu cuaderno. ¿Cómo estaba la división territorial en 1824? Dice, primera división política de la República. En la Constitución de 1824, la primera del México independiente, queda asentada a su división 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal que se creó. El águila fue pintada en la bandera del primer batallón ligero de Jalisco, creado tras la caída del primer imperio, ¿no? Esto ya fue después de que Iturbide se convirtiera en primer emperador. Bien, entonces van a dibujar este mapa, van a colorear de amarillo los territorios, de verde Zacatecas y de morado Veracruz. Aquí está Zacatecas de color verde, Veracruz de color morado. Los territorios los van a colorear de amarillo. ¿Cuáles son los territorios? Son los que están acá: Nuevo México, Alta Nueva California, toda esta parte de lo que está de rojo, van a poner de amarillo. Baja o Antigua California va a ir de amarillo. Tlaxcala y Michoacán, que serían territorios, no eran estados, eran territorios. Entonces esos están de rojo aquí en el mapa, pero ustedes, la indicación que les estoy dando es que los pinten de amarillo. Entonces van a pintar de amarillo los que están de rojo: Baja o Antigua California, Alta o Nueva California, Nuevo México, Michoacán y Tlaxcala. Son 5 territorios. Y lo demás ya lo van a pintar de un color como café, ¿no? Los estados, los demás estados: Tabasco, Chiapas, Oaxaca, México, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Coahuila. ¿Vale? Entonces los demás estados los pintan de color café. Les repito, los territorios van a ir de color amarillo. ¿Cuáles son? Baja o Antigua California, que ahorita ya son Baja California Norte y Baja California Sur. Alta o Nueva California, que antes nos pertenecía, ahorita pertenece a Estados Unidos. Nuevo México también. Colima, no, si es Colima o Michoacán. Entonces lo checamos. Entonces, y Tlaxcala. Tlaxcala también. Es Colima lo que van a pintar. Bien. Entonces, esos van a pintarlos de color amarillo. Bien. Posteriormente van a, con la información de ese mismo mapa, van a completar la página. Con la información del mapa de la página 22, completa la tabla, van a anotar todos los estados. Son 19 estados. ¿Cuáles son los estados? Pues los que están de color café: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, México, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Yucatán. Todos esos son lo que van a notar ahí. Los territorios son 5 territorios nada más, que son Colima, Tlaxcala, Nuevo México, los que están de rojo aquí, pero ustedes lo van a pintar de amarillo, Alta o Nueva California y Baja o Antigua California. Nada más son 5, por eso hay 5 espacios, y ya los demás son estados. Eso es lo que van a completar aquí, pero ya que hayan elaborado el mapa, entonces van a anotar ahí. Ok, entonces serían así, ¿no? Los 5 territorios nada más son Nuevo México, para que no se confundan. Nuevo México, Alta o Nueva California, Alta o Nueva California, Baja o Antigua California, Baja o Antigua California, Colima y Tlaxcala. Estos ahí en el mapa aparecen con color rojo. Ustedes los van a pintar con color amarillo de acuerdo a la indicación. La coloreada de amarillo los territorios son 5 nada más, de verde Zacatecas y de morado Veracruz, que son los estados divididos. Y ya van a anotar todos los estados acá. Los demás son estados. 19. Bien, vámonos con la siguiente actividad. 11. Une con líneas cada enunciado con el país al que hace referencia. Consulta las páginas de la 25 a la 27. Entonces, aquí nos vamos a ir a la página 25, 24, 25, acá a partir de donde los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. 25, 26 vamos a leer, y 27. Entonces a partir de ahí vamos a encontrar las respuestas. Van ustedes a hacer en su cuaderno esta relación, van a unir con líneas cada enunciado con el país al que se refiere. Por ejemplo, tras con la consumación de la independencia adoptó una actitud hostil hacia México. ¿Qué país fue? Francia, Estados Unidos, España o Inglaterra. Entonces, si ustedes dicen que fue España, pero deben estar seguros de su respuesta, para eso deben consultar las páginas que ya les mencioné, pues van a unir con una línea. Ese enunciado, pues digo, fue España el que adoptó una actitud hostil contra México. Lo voy a unir, ¿no? Nada más hay que relacionarlo. Tras la consumación de la independencia adoptó una actitud hostil hacia México. Voy a decir, fue España. No estoy seguro yo de la respuesta, ustedes van a revisarla. En la 2, ante la derrota de sus tropas en 1829 se convenció de que no reconquistaría México. Entonces, ¿qué país fue? ¿Fue Francia? ¿Fue Estados Unidos? Hay que leer para que podamos responder correctamente. Son 8 enunciados. En la actividad 12
También lo van a hacer en su cuaderno. Relaciona las columnas escribiendo el número que corresponde en cada paréntesis. Consulta las páginas 29 a la 30. Entonces vamos a consultar esas páginas de la 29 y 30 para poder responder. 29 aquí donde empieza lo que es la guerra con Estados Unidos a la 30. Entonces ahí vamos a consultar. Hay que leer varias veces para encontrar respuestas. En este año se realizaron los primeros enfrentamientos en la frontera entre Texas y Tamaulipas. ¿En qué año fue? Si ustedes dicen que fue en el 1847, 1846, ¿no? Entonces van a anotar acá. Si ustedes dicen que fue en 1846, entonces voy a anotar aquí el número 5. Un ejemplo. Ok, entonces, pero necesitamos estar seguros de la respuesta. Para eso hay que revisar las páginas que nos está indicando arriba la instrucción. Entonces, 1 es Nuevo México y California, 2 La Angostura, 3 1847, 4 Guadalupe Hidalgo, 5 1846, 6 Veracruz, 7 Península de Baja California y partes de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora, 8 Monterrey, Angostura, Molino del Rey y Chapultepec. 9, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Nuevo México, California y Veracruz. Y 10, Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Son 10 respuestas, hay 10 paréntesis. Fueron los frentes por los que los soldados estadounidenses invadieron México. ¿Por dónde entraron? ¿Por qué lugares? Bueno, por la península yo digo que es la respuesta 7, ¿no? Entonces, supongamos que digo que es la respuesta 7, pues anoto el 7. Que fue los estados que menciona ahí, los lugares, la península de Baja California y parte de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Si ustedes dicen que no fue ahí, que fue la 8, entonces, o que fue la 9, hay que, para eso hay que leer las páginas 29 y 30 para poder encontrar la respuesta. Ahí están las respuestas. Entonces, esto también lo van a hacer en su cuaderno. Bien, es relacionar nada más. Vámonos con la 13. Responde las siguientes preguntas. Deja 3 renglones para responder cada interrogante. Yo las puse todas juntas porque no lo van a hacer aquí, lo van a hacer en su cuaderno. Consulta las páginas 32 a la 36 del libro de texto. Entonces nos vamos a ir a la 32, que son las páginas que siguen, 32 y 36. Que es acá, la vida cotidiana en el campo y la ciudad. 32, 34, 30, aquí hasta acá, hasta la 36, 35, 36, hasta la 35. Bien, aquí vamos a leer para encontrar las respuestas. Dice, el lugar del estado de Hidalgo donde se celebró por primera vez el grito de independencia. Entonces aquí lo van a anotar ustedes la respuesta. ¿Qué lugar fue ese? Vamos a leer en qué lugar se celebró por primera vez el grito de independencia. Y aquí lo dice en la página 33, dice, además de las fiestas religiosas también comenzaron a organizarse conmemoraciones cívicas como el grito de independencia, que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812 en Huichipán, estoy mal ahí con la pronunciación, Huichipán, Hidalgo. ¿Sale? Entonces fue el 16 de septiembre en Huichipán, Hidalgo. Esa sería la primera respuesta. Ok. Está muy fácil esta pregunta porque hay que leer nada más. Entonces aquí le pongo la fecha, 16 de septiembre. El 16 de septiembre. En Huichipán, Hidalgo.
¿sale? Y así van a ir buscando las demás medios de transporte para pasajeros jalados por mulas, como se le llamó ese. Eran personas sin ocupación que vagaban por las calles, reclutamiento forzoso de campesinos para servir al ejército, ¿cómo se le llamó eso? Las malas condiciones económicas originaron este tipo de acciones que principalmente sucedían en los caminos y causaban daño a las personas, el comercio y las comunicaciones. Bueno, fueron los asaltos, ¿no? Los asaltos, los robos que había. Lugar donde se hospedaban algunos viajeros para pasar la noche. Medio de transporte de mercancías, cómo se transportaban las mercancías. Oficio del comerciante extranjero que provocó un grave conflicto entre México y Francia. ¿Cuál fue ese conflicto? La guerra de los pasteles, ¿no? ¿A qué se dedicaba esa persona, no? Pues era pastelero. Extranjeros que atacaron el fuerte de San Juan de Ulúa, personas dedicadas al asalto de viajeros y de mercancías, los bandidos. Explica con tus propias palabras cómo afectó la leva al campo y a las familias y qué medidas de precaución crees que debían tomar los viajeros de esa época. En estas preguntas, las dos últimas, aquí hay que reflexionar un poquito. ¿Cuál era la leva? La leva era el reclutamiento forzoso, ¿no? Se llevaban a todas las personas a la guerra, ¿no? Principalmente los varones, se los llevaban a combatir, ¿no? Entonces, no era de forma voluntaria, sino de forma obligatoria, los reclutaban para que fueran a luchar. Y vamos, ¿qué pasó? Pues el campo, los hombres se fueron a luchar y ya no había quien trabajara las tierras. Las familias quedaron desintegradas porque ya no, los hombres se iban a pelear, tomaban las armas y pues, se quedaban solo las mujeres y los niños. Hubo una desintegración familiar. Vamos a leer una parte de lo que es la leva. Aquí dice por culpa de un pastelero, ¿no? Aquí viene lo que es la guerra de los pasteles. Leva o reclutamiento forzoso a diligencias. Vamos a leer acá. Dejen encontrar aquí donde nos habla sobre lo que es la leva. Aquí viene actividades de evaluación. Bien. Vamos un poquito más hacia arriba. Me voy a ubicar por ahí donde hay que leer. Son las páginas 32 a la 36. Vamos a ver dónde nos habla sobre la leva y el reclutamiento forzoso. La página 32. En la página 32. Bien. En la página 32, les voy a leer una parte. Acá. Dice, durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas, que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o reclutamiento forzoso para el ejército.
Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares, lo cual desintegró las familias y poblados, ¿no? Era lo que les mencionaba. En las ciudades la vida cambió poco a poco. Una buena medida de las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores, ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. También había en menor cantidad de empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo que desempeñaba diversos oficios como aguadores, vendedores, ambulantes o cargadores en los mercados. Otros, debido a las circunstancias, se veían obligados a convertirse en limosneros. Entonces, esto fue, dice, debido a su práctica, lo que fue que el reclutamiento forzoso para el ejército, ¿no? Bien, aquí le voy a poner lo que viene ahí. Bien, acá tenemos la respuesta. ¿Cómo afectó la leva? La leva era el reclutamiento forzoso al ejército, ¿no? Entonces, debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares, lo cual causó la desintegración de familias y poblados. O sea, el campo dejó de producir. Fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas del campo, en las filas militares, perdón. El campo dejó de producir, ¿no? Porque ya no había quien trabajara la tierra. Entonces, fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares. El campo dejó de producir y se desintegraron. Las familias, ¿no? Porque pues separaban a las familias. El padre era reclutado para la guerra, para que estuviera luchando con las armas. Entonces, debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares. El campo dejó de producir y se desintegraron familias y poblados, ¿no? Ese sería cómo afectó el reclutamiento forzoso. ¿Qué medidas de prevención, de precaución crees que debían tomar los viajeros en esa época, no? Acuérdense que en aquella época había muchos asaltos, no había seguridad, constantemente eran asaltadas las diligencias. Entonces, ¿qué medidas debían tomar los viajeros? Dice, camino y los bandidos. En el siglo XIX la mayoría de las personas viajaba poco, si acaso visitaba de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas. Los caminos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó mejorar las comunicaciones. Ya en 1832 un viajero escribió, no hace todavía muchos años era necesario emplear 2 días a caballo para ir de Puebla a México. Ahora se sale en la diligencia a las 6 de la mañana y se llega en la noche a buena hora. ¿Qué es una diligencia? Pues es un coche grande arrastrado por caballos y destinado al transporte de viajeros.
Las personas debían usar aquellos caminos ya fuera que viajaran a caballo o a pie, en diligencia, tiradas por mulas en sillas de mano o incluso en las espaldas de cargadores indígenas. Las mercancías se transportaban en carretas o mulas que conducían los arrieros. Por la noche estos viajeros se hospedaban en posadas o mesones, en los portales de los pueblos o incluso a campo abierto. Sin embargo, algo peor que todas las incomodidades era la falta de seguridad, pues muchos caminos estaban llenos de bandidos. Con frecuencia estos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias. En ese tiempo no había cuerpos de policía que vigilaran las rutas, lo cual facilitaba los robos. Además, muchas veces las bandas de asaltantes contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones. Los asaltos en los caminos fueron algo cotidiano durante la parte del siglo XIX, lo cual causó un grave daño al comercio y a las comunicaciones. El hecho de que entonces existieran tantos bandidos estaba relacionado con las pésimas condiciones económicas del país, pero también con la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras en este periodo. En este periodo, vámonos acá, dice a continuación te presentamos dos fragmentos de testimonios de la época en la que describe cómo se transportaba la gente, los riesgos que corrían y las incomodidades que sufrían en la primera mitad del siglo XIX. Los testimonios. Bien, entonces, ¿qué medidas, no? ¿Qué medidas de precaución debían tomar los viajeros? Viajar con poco dinero, ¿no? Con poco dinero. Viajar con poco dinero. Acompañados, ¿no? No viajar solos, viajar en grupo. Viajar en grupos porque si viajaban solos pues eran más propensos a los asaltos. Llevar consigo armas, ¿no? Para defenderse porque de los bandidos. Bueno, serían algunas medidas de precaución, ¿no? Viajar con poco dinero o sin dinero, con poco dinero, porque si llevaban mucho pues perdían todo lo que llevaran. Viajar en grupos, ¿no? Porque si viajaban solos pues eran más susceptibles o más fácil que los asaltaran, ¿no? Y ya viajando entre varios acompañados pues se podían defender, llevar consigo armas para defenderse también, ¿no? De los bandidos. Esa sería otra medida de precaución que debían tomar los viajeros en esa época, porque pues, no había seguridad, estaban a expensas de los asaltantes. Bien, realiza la evaluación del bloque que se encuentra en la página 40 y 41. Eso lo van a hacer en su libro. Eso ya no lo van a hacer en el cuaderno, eso ya lo van a hacer en el libro, esta evaluación. Primero van a completar el texto con las siguientes palabras, empleadas solo las correctas. Comenten sus ideas, ¿no? Entonces aquí vamos a completar la consumación de la independencia puso fin al periodo de, por ejemplo aquí iría dominio español, ¿no? Que sería esta. Entonces, así van a ir completando. Esto pueden volver a consultar las páginas que ya consultamos del libro, porque todo esto viene en el libro también, por si surge alguna duda de cómo completar ese texto, pero van a escribir una palabra en cada rayita. ¿Sale? Ok, bien. Y acá dice marca el inciso que corresponde a la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes mapas corresponde a la primera organización territorial que tuvo México independiente? ¿No? Acuérdense que
cuando fue después de la consumación de la independencia en 1822, surge el primer imperio, ¿no? Y fue cuando México tuvo la mayor extensión territorial. Entonces, ¿cuál corresponde? ¿El A, el B o el C? Entonces aquí van a encerrar nada más una de las tres respuestas, A, B o C. Bueno, el C, pues yo les ayudo con el C. El C es así como está México actualmente hoy en día, ¿no? La división política. Ok. El C, pues en el A vemos que ya se había perdido por ahí las Californias, Nuevo México, Texas y la Mesilla todavía, pero de ahí la vendió López de Santana. Y se perdió esa parte también, fue vendida a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 3. Una de las propuestas de los federalistas era, ¿cuál era? ¿Qué proponía el grupo federalista? Un acontecimiento que causó la guerra entre México y Estados Unidos. ¿Cuál fue el acontecimiento? Hay que leer esa parte donde nos habla sobre la guerra con Estados Unidos. Si ustedes tienen dudas, que viene en la página 28-29. Entonces ahí van a elegir una respuesta A, B o C. Y terminaríamos con las actividades del bloque 1 del tema los primeros años de vida independiente. ¿Sale? Si tienen cualquier duda me escriben, me pueden contactar, pero ya con este tutorial creo que ya despejamos algunas dudas. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y mucha suerte con las actividades de historia. Estamos únicamente abordando el bloque 1. Más adelante ya entraremos con lo que es la reforma. Ahorita estamos nada más con lo que es los primeros años de vida independiente de nuestro país, que fue a partir de 1821. Bueno, hasta pronto y mucha suerte.